porque lo tenemos conectado justamente a Ezequiel Vergara para poder empezar a dialogar también de esto que está sucediendo, porque son muchas las quejas, son muchos los usuarios que empiezan a quejarse por qué me llega ese boleto de luz. Me parece que ya lo tenemos conectado, sí me afirman que ya lo tenemos conectado, ya lo tenemos en línea, así que lo presento. Ezequiel, es un gusto de saludarte y de tenerte aquí en Córdoba Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, la verdad que bien y contentos de poderte tener aquí. También para empezar a entender esto que está sucediendo, ¿por qué tantas quejas y por qué tantas boletas que llegan sin subsidios? Bueno, claramente es una política del gobierno que ya fue anunciada y de hecho empezó con el gobierno anterior de quitar los subsidios a la energía y la aplicación de todo un sistema bastante complicado que venía de una resolución, no sé si recuerdan, del ministro Guzmán, ¿no? Del Sí. gobierno anterior y que luego fue aplicándose y que entendemos que la línea del gobierno actual es directamente ir hacia un esquema de una quita total de los subsidios en la energía. Por lo menos esas son las proyecciones. Actualmente se sigue aplicando el régimen anterior y también hay que decir que hubo algunas quitas, digamos, sin previa notificación al usuario y que han venido directamente en las facturas, con lo cual muchas personas han recibido las facturas directamente habiéndosele cambiado la categoría. Tendrían que estar verificando exactamente si este cambio corresponde a un error o a una revisión que puede haber hecho de oficio el ente regulador, cruzando datos y considerando que la persona estaba mal categorizada, por más que haya pedido el subsidio, y por lo tanto se le ha quitado este subsidio. Recordemos que actualmente hay tres categorías: Sí. ingresos altos, ingresos medios e ingresos bajos, y tiene que ver esta categorización con una serie de cálculos. Por un lado, de los ingresos familiares, que ahora están vinculados con canastas básicas del INDEC. Es bastante difícil de calcular, pero bueno, se puede hacer entrando a la página del INDEC y viendo el índice de la canasta básica total hogar E2. Y también tiene que ver con propiedades, por ejemplo, la cantidad de propiedades que tenga la persona, la cantidad de vehículos que tenga esa familia, va a estar en una categoría u otra. Te consulto, recién decía justamente la posibilidad de que había una persona que a lo mejor esté mal categorizada. ¿Se piensa en el consumidor final si está mal categorizada o directamente se le aplica el aumento correspondiente? Bueno, justamente si hay un error, se puede subsidiar eso, se puede corregir, Sí. pero si hay una cuestión de cruzamiento de datos, evidentemente por más que uno pida el subsidio, no se lo van a dar al subsidio porque entiende la autoridad de aplicación que no corresponde el otorgamiento de ese subsidio. Lo Ay, primero que habría que hacer es reclamar directamente ante la empresa prestadora. En el caso de la energía eléctrica, el más común en Córdoba es EPEC. Entonces sí. habría que hacer directamente ahí el reclamo en primer lugar para que EPEC lo derive a su vez al ente nacional y luego nos dé una respuesta. Si esto no tiene una pronta resolución, lo que podemos hacer también es un reclamo administrativo ante el ARCEP para que Bien. también ahí nos brinden una respuesta, y si esto tampoco tuviera una solución, bueno, nos queda ya habilitada la vía judicial, que por supuesto para un caso de estos no tiene mucho sentido, es una Claro. complicación, pero si hubiera un caso que realmente lo amerite, queda abierta también esa posibilidad de hacer un reclamo ante lo que es el contencioso administrativo por la falta de respuestas tanto de la empresa como del ente regulador. En esto tengo que Sí. decirlo con toda claridad, no pertenezco a ningún esquema de gobierno, Bien. por lo tanto lo digo en forma independiente. Son muy malos los mecanismos de protección del consumidor. Las empresas, las grandes empresas prestadoras de servicios no están respondiendo adecuadamente a los requerimientos, y tampoco los entes de control, particularmente a nivel provincial. El ERCEP no brinda respuestas claras ni en tiempos razonables, y luego, bueno, ya si uno entra en un proceso judicial, también es bastante complicado litigar contra empresas que están vinculadas directa o indirectamente con la provincia. Entonces, Claro. para el consumidor es un problema. Esto va en línea con también una serie de políticas a nivel gubernamental, en los cuales hoy la prioridad pareciera no estar del lado de los usuarios de los servicios domiciliarios. Claro. Y te escuchaba atentamente y me pongo del lado también de los consumidores porque lo utilizamos todos al servicio. A mí me vino el doble la factura para este mes. ¿Cuál es el procedimiento? ¿La tenemos que pagar en callado, enojados, vamos y la pagamos? ¿O hacemos nuestra consulta y nuestro reclamo? Bueno, hay una, digamos, podemos dividir lo que es la ley
lo Sí. que es el ideal y lo que Sí. es la práctica, ¿no? Sí, Yo sí. tengo que decir las dos porque la verdad es que la Ley de Defensa del Consumidor tiene una cláusula muy clara en la cual cuando el aumento es de una proporción como la que estás mencionando, el Un, 50% de un aumento, 110% creo que me vino de aumento. bueno, una persona podría directamente hacer el reclamo y la empresa teóricamente no podría pagar ni cortar el servicio hasta que este reclamo no termine de resolverse, ¿no? No Claro. esté concluido ese reclamo. En la práctica, y ya también basado en la experiencia, yo sugiero que salvo que el usuario no pueda abonar esa factura, o sea, salvo situación de no pueda abonar, lo mejor es pagarla para evitar problemas porque esta ley actualmente no se cumple. La inflación, sobre todo, es lo que ha generado que los porcentajes se vayan desdibujando, ¿no? Porque la ley fijaba un porcentaje de aumento, pero al mismo tiempo estos últimos años había alta inflación, eso desdibujó todo el esquema normativo y por lo tanto lo conveniente sería, para evitar un problema mayor, pagar la factura y luego seguir con el reclamo. Pero también hay que tener en cuenta, y esto hay que entenderlo, que el esquema al cual se dirige el actual gobierno es directamente a una quita de subsidios, lo cual, de nuevo, si los salarios y la economía responden, puede ser algo que termine siendo coherente con el sistema. Es decir, lo óptimo y lo ideal sería tener un sistema en el cual los consumidores puedan Si pagar funcionara, claro. energía sin tener que estar tan enmarañada la cosa y que a su vez le alcance. El problema es que si todavía los salarios no alcanzan para un pago razonable de la energía, entonces estaríamos en un concepto de crisis de pobreza energética, es decir, cuando los usuarios no pueden pagar los servicios. Y hoy creo que todavía no está solucionado y a la vista está que el gobierno ya ha retrocedido en más de una oportunidad con esta cuestión de la quita completa de los subsidios porque entendemos que claramente podría ser una situación crítica, como lo fue en su momento los aumentos del gas, que fueron muy importantes en el gobierno de Macri, y que se llevó una acción colectiva, que finalmente la Corte Suprema dijo que no se podían hacer esos aumentos sin audiencia pública, y terminó generando un grave daño a esa administración, ¿no? En ese entonces. Entonces creo que hoy, aprendí esa lección por parte del gobierno, va a ser, esperamos, mucho más razonable en una quita de subsidios absoluta. Pero claramente a eso apuntaría el sistema, así que hay que tener mucha atención a las facturas. Por otro lado, Claro. también algo que ha sido anunciado y que teóricamente, siempre hablamos de la teoría y la práctica, ¿no? Sí, Teóricamente sí. esta discusión Ya entiendo. es la quita en todas las facturas de impuestos o de rubros que no correspondan al servicio, ¿no? Que no estén claramente discriminados. Eso también ha sido una medida que se está impulsando desde la Dirección de Defensa del Consumidor y que, bueno, la verdad es que todavía no hemos visto una aplicación clara porque sigue llegando en las facturas impuestos o cuestiones que son ajenas al servicio específico que se está prestando. Así que también esperemos que eso se implemente a la brevedad para que la factura llegue limpia, digamos, que si pagamos la Claro. luz, sepamos que estamos pagando energía eléctrica y no un montón de cuestiones que se nos van metiendo por la ventana. Exacto, excelente. Y por ahí mucha gente dice, no, pero alguien se me colgó, alguien puso los ganchos y estoy pagando la boleta de los otros. Es el famoso dicho de todos cuando nos terminan llegando este tipo de montos. Ha sido muy claro y muy preciso con tus comentarios y con tus aportes ese. El placer de tenerte también aquí en Córdoba Noticias. Te agradezco mucho por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes por difundir esos temas. Un abrazo.